Para mí es todo un gusto, de verdad, poder entrevistar nuevamente al documentalista peruano Luis Enrique Camp. Él tiene la virtud de rescatar del olvido historias realmente extraordinarias de peruanos extraordinarios que resultan que para nosotros son desconocidos, pero son peruanos cuya contribución a la humanidad es y ha sido invalorable. Por ejemplo, nos va a contar esta noche la historia del doctor Ernesto Pinto Basurco. Sobre él tratará su propio documental. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Cecilia. Gracias por estar aquí. Tus trabajos siempre son extraordinarios. Me dio muchísimo gusto entrevistarte hace 2 años, cuando lanzaste tu documental sobre Madeleine Troel. Y ahora entonces vamos a hablar sobre el doctor Pinto Basurco. Eso, Pinto Basurco. Vamos a mirar un ratito el resumen que nos has traído de lo que será ya tu documental. Y luego nos vas a contar la historia de este magnífico peruano que no conocemos. ¿De acuerdo? Muy bien. Por favor, señor director. Se enamora de una dama alemana porque en el corazón no existen normas políticas. Estaba todo incendiado. Fue un infierno en la tierra. Salva a muchas familias judías que eran perseguidas por el régimen nazi, que tenían una muerte segura. Luis Enrique siempre está preocupado buscando estas historias extraordinarias y la verdad que para nosotros es un deleite que nos las cuente. Cuéntanos, Luis Enrique, claro. Cuéntanos un poco más cómo te jaló el ojo la vida de este médico peruano que salvó a tantos judíos y que además estuvo en la cárcel. Así es. En la cárcel nazi, en la cárcel de la Gestapo. Sí. Bueno, Ernesto Pinto Basurco es un peruano que junto con otros peruanos viaja a Alemania a estudiar medicina. Otros peruanos van a estudiar otras disciplinas, a perfeccionarse, con la idea de regresar al Perú y aplicar todos esos conocimientos. ¿Qué año era? Viaja en el año 34, Antes de la guerra. Antes de la guerra, gracias a el trabajo benefactor de un alemán que había estado en el Perú 2 años, del año 32 al 34, Alfredo Eventray. Él es el gran benefactor que lleva a estos estudiantes peruanos a Múnich a estudiar principalmente medicina, pero también otras disciplinas. Y funda la Casa Perú, que es un alojamiento, una residencia en donde se albergan estos 25 peruanos, entre ellos Ernesto Pinto Basurco. Llegan cuando el régimen nazi ha alcanzado el poder el año anterior, en el año 33, y empiezan a ocupar todos los estamentos gubernamentales y también académicos. En esas circunstancias, Alfredo Eventray se enfrenta a los nazis para evitar que los muchachos peruanos sean adoctrinados, pues molestados por estos matones, ¿no? De la SA, de las SS. De la SS. Y Alfredo Eventray tiene que salir exiliado de Alemania y regresa al Perú, en donde luego es una historia paralela, surgen una serie de aventuras. Continúa la vida de los estudiantes peruanos. Ernesto Pinto Basurco continúa sus estudios de medicina
se gradúa como médico y empieza a trabajar en el Hospital General de Múnich como médico. Esto ya en el año 38. En el año 39, recordemos, el 1 de septiembre estalla la Guerra Mundial con la invasión de Alemania en Polonia y empieza los consulados de los distintos países a invitar a los ciudadanos de otros países a retirarse de las zonas en conflicto. Muchos peruanos de la Casa Perú y de otros sitios inician el proceso de repatriación hacia el Perú u otros países. Ernesto Pinto Bazurco en estas circunstancias decide quedarse. ¿Por qué? Porque él era médico y de alguna forma vio que era una forma de retribuir al país que lo había acogido con su profesión, salvando vidas, heridos, y además porque se había enamorado de una chica alemana, Hildegard Ritter. Entonces se queda allí en este ambiente de guerra propio, pues, de un país donde hay un conflicto, hay racionamientos, escaseces, y tiene ahí su vida, digamos, normal en esas circunstancias. En el año 42, y es aquí donde empiezan ya los problemas directos para Ernesto Pinto, se produce que el Perú rompe relaciones con los países del eje. Y entonces se integra a los aliados. Se integra a los aliados. Entonces Ernesto Pinto Bazurco es acusado de espionaje y es recluido por la Gestapo en la estación de policía de Múnich primero y luego en el fuerte Laufen, sin posibilidad que le pueda visitar Hildegard Ritter, porque ellos habían intentado casarse, pero el régimen les prohibió por las leyes de xenófobas, ¿no? Incluso le envían una carta con la negativa a Hildegard diciendo que por qué se va a casar con un peruano habiendo tantos alemanes. Y ella responde diciendo que para el amor no existen fronteras políticas ni problemas de este tipo. Vuelven a insistir una vez más, le vuelven a negar y por una tercera vez le vuelven a negar el permiso para poder casarse. Entonces, cuando él es recluido en el fuerte Laufen, ella no la puede visitar, ¿no? Porque no era su esposa. Sin embargo, y es aquí un dato muy interesante, la Cruz Roja sí lo puede visitar y hemos podido conseguir los archivos en Berna de cómo el representante de la Cruz Roja puede visitar a Ernesto Pinto Bazurco en el fuerte Laufen. Bueno, después de 6 meses de reclusión y de incertidumbre, sale Ernesto Pinto Bazurco de prisión y el gobierno suizo, que fue el que asumió la representación de los peruanos, porque Perú le encarga a Suiza esta representación, porque ya había roto relaciones con los países del eje, hace una suerte de protección de los peruanos en la zona de conflicto, especialmente en Alemania, pero ya no tiene personal que pueda hacer esa labor, porque Suiza cumple esa labor con 30 países más, y le pide a Ernesto Pinto Bazurco que asuma esa responsabilidad de proteger a los peruanos como una manera de cónsul ad honorem, cónsul honorario. Y es en estas circunstancias que Ernesto Pinto Bazurco es solicitado por familias judías para que les pueda dar cartas, salvoconductos que les permitieran salir de las zonas donde eran perseguidos. Ernesto Pinto Bazurco da estas cartas para que puedan salir, corriendo enormes riesgos de su propia vida y la de su familia, porque ya habían tenido junto con Hildegard su primera hija, Rosa. Ajá. Entonces, no pueden saber ellos si es que estas cartas iban a tener finalmente un final feliz para estas familias, pero él las da. Y cuando termina la guerra, ya en el año 48, ellos regresan al Perú, la providencia les da la oportunidad a Ernesto Pinto Bazurco de poder encontrarse aquí en el Perú, en la selva de San Martín, en la zona de Corral Quemado, con un sobreviviente de aquella de esa gestión que él hizo
en donde se encuentra con un ingeniero que le dice que él se salvó gracias a los papeles que le había dado su padre judío, y que pudieron salir de Alemania durante esa persecución que hicieron los nazis, ¿no? Bien, esa es como la historia resumida, ¿no? Claro, que he podido encontrar. Y al mismo tiempo he podido encontrar otras historias muy heroicas que también he podido incluir en este documental, como es la historia de Alfredo Eventreich, que te mencionaba al inicio. Sí. Él es un alemán pedagogo que viene al Perú en el año 32 a ser como tutor de una familia alemana en Piura, de la familia Arens. Y se queda enamorado del Perú, y después de 2 años ayuda a muchos estudiantes a irse a Alemania. ¿Sí? Es el que ayuda a Ernesto Pinto. A Ernesto Pinto. Funda la Casa Perú, ese alojamiento, se enfrenta a los nazis y pide la presencia del cónsul peruano en Berlín, que tome nota de todas estas hostilidades que viene sufriendo la Casa Perú. Y esos documentos oficiales de Enrique Hillenmeister, el cónsul peruano en aquella época, que envía a Torre Tagle, a la cancillería peruana, dando fe de todas estas hostilidades que sufre. Esos documentos son oficiales y están recogidos en el libro de Juan del Campo, que se llama El Tercer Reich visto desde Torre Tagle. Bien, escapa Alfredo Eventreich al Perú en el año 36. Porque siendo alemán, los nazis lo consideran un enemigo. Un enemigo. Porque protege sudamericanos. Así es. Y Alfredo Eventreich tenía hermanos nazis que estaban en los distintos frentes, pero le advierten: tienes que huir porque estás en la lista de pedidos, te van a matar. Llega al Perú y trabaja como director en un colegio en Caraz. Se casa con una peruana, tienen un hijo, Alfredo Eventreich, hijo, y cuando estalla la guerra, el Perú se alía con los aliados y es acusado, Alfredo Eventreich, de espía nazi, y es hostilizado por el gobierno, digamos, en aquella época, pues el Ministerio de Educación peruano, en donde lo trae a Lima a interrogar y lo empiezan a hostigar, lo envían a Ayacucho, a Huancayo, a Huánuco, y finalmente en San Pedro de Lloc muere de una tifoidea en el año 44. El gran benefactor de los peruanos en Múnich, en Alemania, que huye de los nazis, es aquí perseguido por acusado nazis, de ser nazi. Así, aquí en el Perú, y yo creo que fueron tiempos tremendos. El Perú tiene una deuda también con este señor Alfredo Eventreich por la labor que hizo, y por la labor que hizo también Ernesto Pinto Basurco, porque él no solo ayudó a judíos, sino a perseguidos políticos que buscaron ayuda en él con la documentación que él pudo dar. Él, como dijiste en el inicio, tiene 100 años, este es su centenario, y queremos con este documental rendirle homenaje que hasta el momento no ha podido tener, y que de una forma podamos pagar de esta forma humilde, ¿no? Todo lo que hizo por todas esas personas y todo el ejemplo que nos ha dejado. Es un héroe. Es un héroe, sí. Es un héroe. Un héroe civil. Claro. Un héroe civil que como médico trata de salvar y ayudar a personas de todas las nacionalidades. A él no le importó. ¿Cuántos hijos tiene? Tiene 3 hijos. Tiene a Rosa, la mayor, y Aurelio y Ernesto. ¿Sí? Que los dos hijos son diplomáticos. De alguna forma siguieron este ejemplo de su padre, que ejerció. ¿Y viven en el Perú? Tienen misiones en el extranjero. Ernesto sí está aquí en el Perú, y Rosa también, ¿sí? Ernesto Pinto Basurco ha dado un ejemplo de la defensa de los derechos humanos antes de que fueran promulgados, ¿no? Exactamente. Fue como un precursor de Qué bueno que lo notas, y qué bueno que te dedicas, Luis Enrique, a este tipo de documentales. Realmente rescatas historias que tenemos que conocer. Sí. ¿Cuándo se va a estrenar? Se estrena el 20 de junio en el Congreso, será un homenaje a él, y luego se va a difundir pues en los centros culturales, universidades, como han sido los trabajos que he hecho anteriormente. Exacto. Y ojalá que en los colegios, ¿no? Sí. Qué importante sería.
que sea también en los colegios. Muchísimas gracias, te Gracias a ti. felicito. Gracias, y vamos Silvia. a estar a la expectativa, por supuesto. Muy bien, gracias. Gracias. Buenas noches. Vamos a hacer un corte chiquito y vamos a regresar con la doctora Andrea Poto Bernales. Ella es la encargada de Educación y Asuntos Públicos de la Embajada de Canadá en Lima. Ella nos va a contar las oportunidades, nos va a hablar sobre las oportunidades que tienen los jóvenes peruanos que quieran realizar estudios de posgrado e incluso estudios universitarios en Canadá. Volvemos.